Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sí, también critican lo de los diputados y senadores, de que el plan de pensiones es muy... Incluyendo Dicen. el nuestro, porque nosotros no hacemos diferenciación en eso. Ahora, tampoco voy a caer en defender, pero yo pienso que el del Congreso, que es el Instituto del Legislador, yo siempre decía, yo tengo ahora mismo 10 años en el Congreso. Yo inicié en el 2002 y a la edad de 34 años. Cuando llego al Congreso y proyecto al 16, estaría cumpliendo 14 años en el Congreso. Pero yo tengo que esperar los 60 años para recibir mi pensión. O sea, yo saldría del Congreso en el 16 tendría que esperar. O sea, tú no sales pensionado. No salgo pensionado. O sea, ningún ex legislador que no tenga 60 años. El plan establece. Perdón, que te hice una pregunta muy directa. Sí, el plan establece, en el caso de que tú hayas sido presidente de una de las cámaras en 3 años o 4 años consecutivos, sí tú adquieres de manera inmediata esa pensión. Creo que en el caso de 3 o 4 periodos consecutivos, creo que la edad baja de 60 a 55 años. Pero lo que le quiero decir es que ahí no hay realmente aspectos que puedan, y de hecho se alcanza el 80%. Nunca se habla del 100%. Entonces, pero cuando hablamos de la ley, que de hecho el presidente asumió una iniciativa. Pero antes de la iniciativa, Tommy, si un ex legislador no tiene 60 años, ¿no está recibiendo pensión? Dependiendo si tiene tantos periodos consecutivos. Si tiene un solo periodo, si no tiene un solo periodo. ¿Cuáles son las excepciones? Si tiene un solo periodo, tiene que esperar los 60 años. Si tiene 2 periodos, tiene que esperar los 60 años. Creo que son, son 3 o 4. La verdad que no sé si. Y si es presidente de la Cámara con varios periodos. Con varios periodos. Esas excepciones también que son pocos. Una pregunta, ¿cómo ves? Pero si es necesario, Julio César no está pensionado. Pero si es necesario, no fue presidente 4 periodos. Y él lo ha manifestado muchas veces, aún teniendo. Él tiene la posibilidad de salir ahora. Adquirida, pero él no sale lo ahora hace. en el 16. Él sale en el 16 ahora y él tiene el derecho a recibir. Pero no lo va a hacer. Pero él ha sido bastante claro. Bastante coherente. No lo ha sido coherente porque es lo que más critica eso. Yo pienso que, por eso hablo de que la gente, frente a la discusión del presupuesto que va a ser introducido, va a poder entender todo el esquema en su conjunto de lo que ha sido esta discusión. Porque también el presidente, y eso hay que resaltarlo, que no está aquí, porque hay muchas cosas que no están aquí que se están haciendo sobre el tema de la cuenta única. Por ejemplo, este estudio del sistema tributario de la República Dominicana plantea, ustedes saben cuánto, como un valor bastante conservador, porque podía estar bastante subestimado, establece que alrededor de 16,000 millones de pesos no entran al presupuesto general de la nación, no entran a tesorería, porque se ingresan son a recaudaciones directas de las recaudaciones a través de tasas de instituciones. ¿Cuánto es eso? 16,000. Se proyecta, pero es un valor bastante conservador. Podríamos hablar de 20,000. O sea, podríamos hablar. Yo compro un pasaporte VIP. Podríamos hablar de. Se paga igual, sí. Prácticamente cerca del 1% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, ¿por qué no se establece y se mide como presión tributaria? Bueno, porque la ley plantea que las tasas no son impuestos. Porque la verdad, aunque una tasa pueda tener la naturaleza de impuesto, hay tasas que se cobran que se manifiesta que su naturaleza son por servicios prestados. Claro. Pero sin embargo, yo pienso que cualquier nivel de pago que requiera un ciudadano hacerle al Estado en función de un servicio o de una tasa o un impuesto, lo que sea, debe ser también un elemento que deba estar establecido en la medición de la presión tributaria. Ahora, pero lo que no debe jamás de ser es que esos fondos sean manejados de manera al margen del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque eso también se deriva poderes discrecionales. A veces hay aspectos que también le dan una gran capacidad financiera a instituciones que lo colocan con grandes recursos, porque a veces la gente, y sobre todo los incumbentes, cuando van a discutir el presupuesto a el Congreso, no hablan de lo que ellos recaudan, no, hablan de lo que tienen consignado en el presupuesto. Sí. Y discuten, no, que son muy pocos. Pero sin embargo, hay 1,000 millones, pero no dicen que recaudan 1,500 millones. Por otro lado,
en función de estos mecanismos. Entonces, ahora mismo se han estado cancelando grandes cantidades de cuentas porque el propósito es que para el primer semestre del año 2013, el tema de la cuenta única pueda lograr establecerse, y eso va a implicar también modificaciones de leyes sobre el tratamiento de las tasas cuando corresponden a servicios. Eso va a tener un gran impacto. Así primero, de dineros que no son computados, que van a ser computados, pero sobre todo la parte del control y transparencia. Pero ahí hay una gran cosa. Entonces, María Elena. Sí, quiero dar un paso de avance más allá de la reforma fiscal. Ahorita será aprobada, seguirán las protestas, habrá un poquito de inflación y terminaremos adaptándonos a eso. Pero tenemos temas pendientes. Pacto eléctrico, un tema tan o más complejo que el fiscal, con el asunto de la posible revisión de contratos, las implicaciones legales que eso podría tener, las compensaciones económicas y demás. Y mi pregunta para el legislador, como senador, ¿cómo ve el rol del Consejo Económico y Social? Parece que hay cierto disgusto entre los miembros del Consejo Económico y Social porque se abortaron las negociaciones con la reforma fiscal y ellos han planteado, deben definir nuestro rol. ¿Somos una instancia meramente consultiva o somos una instancia también de concertación? Y creo que eso es vital de cara a los pactos que aún están pendientes, como el eléctrico. Mira, con relación al rol, yo creo que eso está muy definido, eso está claro. Y la Constitución lo plantea como órgano consultivo. Ahora, yo pienso que tampoco tenemos que disminuir la importancia que ha significado y que significa establecer un estamento de discusión sobre la posibilidad de confrontar las ideas. Es la primera vez que una reforma comienza por un órgano así. Primera vez, sí. Y eso es importante, porque fíjese que frente a la discusión que llegó un momento de ser como un vehículo enchivado, que no avanza, el presidente sobre ese criterio mantuvo contactos y generó importantes modificaciones en la parte del ingreso. Mira, en el fondo, porque gran parte de los integrantes del CES son amigos, y hay vinculaciones, pero en el fondo yo pienso que hubo un error que ellos no debieron establecer, y fue el que inicialmente se generó cuando ellos sobrepasaron las atribuciones que la ley le plantea frente a la creación de una comisión para establecer investigaciones sobre... O sea, se excedieron en su función. Entonces, eso cuando pidieron información eso generó un ambiente que yo pienso que de repente comenzó a... Eso le llaman el golazo ellos mismos de participación ciudadana, porque la mayor parte de los miembros del CES no estaban de acuerdo con eso, porque desnaturalizaba el CES, pero fue en un momento de cansancio, ya después de los debates, que Pancho Álvarez metió ese punto, se aprobó, pero la verdad es que los miembros del CES no compartían todos esa postura. Mira qué análisis más simple que yo manifestaba. ¿Cuál es la función del CES? Perdóname, el análisis más simple, consultivo. Es un elemento que permite involucrar a todo un ambiente de representación y que indudablemente hay aspectos que salen frente a las confrontaciones, la idea es que siempre existe la receptividad de ser asumida. ¿Qué yo le decía a ellos? Porque también yo creo que hubo posiciones muy cerradas por parte de ellos. Primero, cuando se conformó la agenda, el gobierno de manera receptiva le permitió establecer el primer punto como el gasto. Y entonces no querían discutir el ingreso. Y no querían salir de ese primer punto. Entonces yo le decía lo siguiente, mira, lo más inteligente frente a gran parte de nosotros que todos fuimos a la escuela o a la universidad, cuando a mí me entraba un examen de matemática financiera, me acuerdo yo, cuando yo veía que había un punto que era trabajoso, lo dejaba para último. ¿Tú sabes qué uno hacía? Lo dejaba para último. Ese se deja de último. Y se avanza. Uno avanza con porque si tú no avanzas, te queda ahí el tiempo que tú debes dedicar para llenar lo que tú sabes, se te pierde. Entonces, ni logras resolver lo difícil, ni logras resolver lo fácil. Entonces yo pienso que
faltó un poco también de flexibilidad. Ahora bien, pero es importante, y yo creo que frente a ese escenario, en los temas que tenemos por delante de la agenda, indudablemente tiene que ser un instrumento que debemos agotar. Melton. Y Antonio, senador. Se fue. Senador de San Cristóbal, Tommy Galán. ¿Hasta qué nivel las medidas del gobierno han logrado rebajar un tanto el déficit y el recorte del presupuesto que se le va a hacer ahora al 2013 ha logrado más o menos comprimir el déficit? Bueno, eso se va a ver claramente con la introducción del presupuesto del año 2013. Pero indudablemente, si tú logras establecer un incremento de tus ingresos de un 2%, más o menos, es una puntualidad tanto, pero yo creo y yo confío en que los niveles de eficiencia de recaudación, porque ahí en el esquema impositivo, la misma dirección de impuestos internos está consciente de que hay renglones que su poca recaudación es precisamente por las debilidades en los mecanismos y las trabas que utiliza el organismo para poder eficientizar. Superado eso, por ejemplo, hay renglones. Por ejemplo, yo siempre manifesté, el ingreso a la propiedad inmobiliaria es un ingreso que está subvaluado hasta cierto punto, o que no subvaluado, sino que la potencialidad que tiene, que la potencialidad que tiene, como lloró de una vez. no, que la potencialidad que tiene, aguanta. Va a establecer, va posiblemente, si se hace lo que tiene que hacerse, es mayor. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú comienzas con un sistema totalmente deficiente de catastro, donde las propiedades regularmente tienen un nivel de subvaluación que llegan hasta un 70%. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces, ¿qué ha tenido que hacer impuestos internos? Establecer niveles de precios referenciales para establecer niveles aproximados de tasación para los registros y para la implementación de los impuestos que se derivan a la propiedad inmobiliaria. Entonces, aquí es muy fácil un apartamento, por ejemplo, de 20 millones de pesos, que es un apartamento de lujo, poder lograr un registro de 7, 8 millones de pesos. Aquí es muy fácil tener un apartamento de 10 millones de pesos que entra dentro del impuesto suntuario, porque ya deja de ser suntuario, pasa a ser a la propiedad. Como pasa de 6 millones y medio, entra y pagaría 35,000 pesos al año. Que se pueden registrar en 3 y en 4 millones de pesos, en 5, y evitan. O sea, ahí hay una situación que tiene, necesariamente que generar una acción para transformar toda esa estructura deficitaria que existe con relación a la jurisdicción inmobiliaria, que corregido eso. Pero ya la jurisdicción inmobiliaria ha avanzado bastante. Claro, Danilo lo dijo aquí, los misterios del capital. Ha avanzado porque pero en el aspecto de con relación al catastro hay grandes deficiencias. Y eso ha tenido grandes consecuencias. Dame este dato. Las proyecciones de 10 años del CEA, por ejemplo, contemplan que un nivel de venta que superan los 10,000 a 11,000 millones de pesos de tierra, de terrenos. Y la mayoría de esas tierras, los precios referenciales, son de catastro. De eso la venden a Entonces, ¿qué ha sucedido? El gobierno, el Estado ha salido de propiedades donde posiblemente se ha perjudicado con valores que van de un 40, 50, 60, 70% de su valor. Entonces, yo pienso que esa parte son las que debemos revisar frente a las políticas tributarias. Otro elemento que yo sé que sería bueno ahí, las bancas de lotería. Mira, se discutió que las bancas de lotería, en términos de lo que es el sector, podría ser un sector. O sea, he estado planteando la queja del BIS. Yo me junté con algunas personas del BIS y con el senador Calderón.
Le quitaron los ingresos y que ahora le están quitando la Le quitaron los ingresos, ahora le están quitando la regulación. Le van a crear un problema al gobierno por lo siguiente. Que el vice va a quedar sin nada que va manejar. A quedar sin nada, le van a entregar la lotería al gobierno. O sea, hay que darle una y entonces, no hay problema. Es que por eso es que tú participas en política. Pero además el BID tiene un acuerdo firmado con Danilo. Pero el problema es... Okay, entonces, Pues vamos por partes, porque los cerveceros van y negocian en el Congreso. Los que traen carros van y negocian en el Congreso. Los que traen, ¿cómo se llama? Los 40 sectores. Todos los sectores van y negocian. ¿Qué es lo que dice el BID? Bueno, si hay un comportamiento con los aliados, de dejarlo donde están, ¿por qué el cacarón que le dieron al BID se lo quieren quitar? Pero, vamos a dejar que eso es un aspecto. ¿El BID es una empresa? Sí. Pero es que no es eso lo que se está hablando. ¿Qué tú vas a hacer con ellos? Y el otro aspecto, para que concluyamos ahí, porque tenemos que concluir. ¿Cuál es el otro aspecto? No, el otro aspecto es que yo pienso que el enfoque que se le está dando a esta reforma es un enfoque de parche. Aquí se está hablando, dice Tommy Galán, que hay una evasión de 30% del ITEVI, y dice Eury que se está promoviendo una amnistía fiscal, que nosotros estamos bromando con eso hace muchísimos años. Claro. Hoy, ¿por qué no se criminaliza lo que se roban los impuestos? Tommy, perfecto. Yo necesito... Está planteada la criminalización. Lo de la lotería y la otra parte. Sí. ¿Qué es lo que pasa con la lotería? Mira, con el tema de la lotería, ¿qué sucede con la Lotería Nacional? Y quería antes de entrar al tema que se deriva de una resolución que fue aprobada por el Congreso a unanimidad ayer en el Senado, a unanimidad. Es lo siguiente: la potencialidad del sector de las loterías posiblemente pueden ser para recaudar 3.000 a 4.000 millones de pesos, que en función de los 600 que están pagando en este año, son 2.400 millones más. O más la loto, son 1.200 millones. ¿Por qué? Porque el problema no es el establecimiento de tasas o modalidades, sino es la implementación de mecanismos eficientes de la administración tributaria para lograr impactar favorablemente ese sector. Pero por eso me sacaron a mí de la Z. Entonces, ¿qué se ha planteado? Bueno, ¿por qué en la ley en el año 2011, en la ley 139, se planteó el esquema de establecer el impuesto único de 35,000 pesos, pero el 1% sobre las ventas, que era un impuesto sobre la renta de las loterías, básicamente de las bancas, era precisamente para lograr ir desmontando ese impuesto único, porque el impuesto único no tiene razón de ser, y la única razón es porque se ha establecido por la deficiencia de tener un mecanismo efectivo de cobrar un impuesto sobre la renta, y se cobró un impuesto único. Ahora, cuando tú planteas y colocas todo lo que es el dispositivo de puntos de venta fijos, de donde está la emisión de la factura, y la dirección de impuestos internos, 30,000 impuestos internos, tiene el control de todo eso. No lo tiene. Tú podés, es que lo tiene que hacer, está establecido hacerlo y la voluntad está. Entonces, cuando tú logras eso, tú podrás desmontar ese impuesto único y transferirlo a impuestos sobre la renta. ¿Por qué las lotos pagan? Porque aquí todas las lotos pagan el impuesto sobre la venta y el impuesto sobre premios. Que solamente penalizan a las loterías organizadas. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos tienen una plataforma tecnológica que está conectada y es un sistema que permite que la Dirección de Impuestos Internos tenga control de todas las operaciones. Ese es uno de los elementos. Entonces, el otro elemento es que la ley y la propuesta lo establece. Los montos, el volumen de premio de 1 a 100,000 pesos no está grabado. No está grabado. Y eso le carga el dado a las lotos, a las que más contribuyen. Sí, eso es verdad. Y eso hay que grabarlo. Claro, eso es verdad, pero no es porque no están grabadas las loterías, las bancas de lotería. El problema es que la Dirección de Impuestos Internos no se la puede cobrar a las bancas de lotería porque no hay un sistema y un mecanismo eficiente, y sí se la puede cobrar a las lotos, y realmente, eso no se puede crear, ahí en ese aspecto estaría estableciendo un tratamiento discriminatorio, claro, porque eso frente a la igualdad de competencia está privilegiando a un sector y a otro. Lo de la resolución del Senado. Ahora, la resolución del Senado, que no tiene nada que ver con el tema de la reforma, es el siguiente. Mira, aquí se aprobó la ley 139-11. Y la ley establecía en sus articulados
lo que era todo ese esquema impositivo, porque hablaba de toda esa parte, y se planteaba de que quedan prohibidos y eliminados todo permiso de operación de bancas de lotería durante 10 años. Y se planteó eso partiendo del hecho de que era un tiempo adecuado de poder resolver una problemática que nunca se ha podido resolver frente a ese sector, que involucra a la parte gubernamental, involucra al propio sector, pero también involucra a la ciudadanía sobre el impacto social que se está evidenciando con bancas de apuestas en todos los lugares, alrededor de las iglesias, alrededor de las escuelas, del desorden. Bueno, hay 36.000 con igual relación, que los puntos de droga. hay 30.000 bancas de apuestas, 28.500 bancas de lotería y 1.700 bancas de deportivas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? La lotería tiene registrada 36.395 bancas. Sí. Lo que pasa es que Impuesto Interno no sabe dónde están. Bueno, sucede lo siguiente. Frente al espíritu de la ley 139, y que dejó un plazo de 30 días y que después fue ese plazo fue establecido y prorrogado. Fue establecido. Se registraron 30.000 bancas de lotería. Se supone que todas las bancas que están fuera del registro de la Dirección General de Impuestos Internos son ilegales. Criminalicen. Ilegales. Por comunicación del director de la Lotería Nacional, informándole al director de Impuestos Internos, en una comunicación, él plantea que hay 11.000 bancas de apuestas que cuentan con el permiso de la lotería y no así con el registro de legalidad de la Dirección de Impuestos Internos. Oye lo que te estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Oye, te estoy diciendo. Yo lo sé por qué. Pero si tú me permites, lo que pasa es que, Tommy, nosotros te hemos escuchado 45 minutos. Oye lo que pasa. Como ustedes los legisladores dieron un plazo de 30 días para que la banca se registraron, los banqueros, que no son unos estúpidos, registraron la que le dio la gana para pagar menos. Y se quedaron un margen en la ilegalidad. Esperando ellos que se venciera. Pero ahí está el libre albedrío. Perdón. Pero entonces lo que tú estás diciendo, a la luz, lo que tú estás diciendo no le da validez y derecho. Porque si tú tienes el libre albedrío de decidir que tú quieres tener una banca en la legalidad, bueno, eso es ilegal. Tú vas a hacerlo, pero vas a asumir las consecuencias de eso. Yo quiero que criminalicen. Ahora bien, no quieren criminalizar. Pero déjame explicarte para que tú entiendas bien cuál es el criterio. Cuando se dan los 30 días, se prorrogan 30 días más, se logran hacer el registro de 30.000 bancas. Realmente hay bancas de esas que debieron registrarse que no se registraron por la decisión de su dueño, que prefirió tener una banca en la ilegalidad y otras no. Ahora, frente a ese plazo fatal que establece la ley 139, es la lotería que por comunicación manifiesta que hay 11.000 bancas operando en el país, que no están operando debajo de una mesa, debajo de un mostrador, en la clandestinidad, en la oscuridad, no, que tienen domicilio, que tienen dirección, que tienen teléfono, que tienen letrero, que tienen categorías de ilegal, que 11.000 bancas tienen la autorización de la lotería, pero que son ilegales. Entonces, yo no sé por cuál razón, perdón, yo no sé por qué razón pueden haber 11.000 bancas con una autorización de operación de la lotería, pero no registrada en la Dirección de Impuestos Internos cuando la ley es clara. Ahora, ¿qué plantea la resolución? Primero, de que se evidenció de que hubo una irregularidad porque en Impuestos Internos se detectó que después de cerrar los plazos, 920 bancas se registraron de manera fraudulenta e ilegal, violentando los sistemas de la Dirección de Impuestos Internos. Por eso hubo consecuencias. Y esos 920 permisos se eliminaron y se sacaron del permiso, hubo suspensiones y está en investigación. Sí, claro. Porque se determinó que había el impuesto había una estructura mafiosa que permitía. Entonces, ¿qué pasa? Evidenciada esa situación, la resolución en su primer punto plantea una comisión para dar continuidad a ese proceso de investigación que está establecido. En el segundo punto plantea: si la lotería me está diciendo a mí que hay 11.000 bancas ilegales y frente a un sistema totalmente distorsionado de registro, porque Impuestos Internos no puede establecer ninguna comparación frente al registro de la lotería. ¿Sabes por qué? Porque el registro de la lotería lo determina el COBAN.
Pero el COBAN no tiene ningún elemento que en control interno te pueda establecer cronológico, numérico, ni de fecha. Así como que te puede aparecer un COBAN de una banca nueva con un registro de 3 años atrás. Por eso lo que hay que hacer es regularlo. Entonces, no hay forma, no hay un sistema unificado. Entonces, la única manera de poder establecer cuántas bancas de esas 11,000 fue el resultado de las que no se registraron antes de la 139, de la ley 139. ¿Cuál sería? Y cuántas bancas son el resultado de un otorgamiento de un permiso después de la ley 139 en violación a la propia ley. Y ese mecanismo solamente lo puede hacer un descenso de los técnicos. Pero recuérdate que hay legisladores, congresistas, senadores que tienen negocio en el sector de la banca y contaminan eso y están haciendo presión. Pero explicarte, pero entonces, es un descenso, pero es que no tenemos que oponernos a un mecanismo de transparencia. Porque cuando la Cámara de Cuentas envía a los auditores a una institución, nadie tiene que ponerse y sobre eso reaccionar. Lo único que va a hacer impuestos internos es determinar de esas 11,000 ¿cuáles son legales? ¿Cuáles se han otorgado en pleno conocimiento y en plena violación a la ley 139? Eso es correctísimo. Y entonces, en función del impuesto, déjame decirte, lo que se planteó en la reforma fue lo siguiente. Déjame decirte lo que dice la ley de Hacienda, para que no se confunda. Sí, lo que pasa es que tenemos que concluir ya, senador, porque son las 10:04 minutos. Y yo no he hablado. Pero déjame leer el artículo 29 de la ley de Hacienda, para que se entienda que no la iniciativa del Congreso no está al margen de la propia ley actual. Fue una reafirmación, porque dice lo siguiente, que de las facultades del Ministerio de Hacienda está precisamente la de ordenar, otorgar las licencias respectivas a todos los juegos de azar, tales como la Lotería Nacional, sorteos, rifas de benéficas, casinos y establecimientos de juegos de azar, máquinas tragamonedas y otros juegos electrónicos, bingos y cualquier otra manifestación de los mismos, y inspeccionar el cumplimiento de las normativas relativas a dichas actividades. Por lo tanto, es la propia ley de Hacienda, que es el órgano rector, que es el órgano regular, que es el órgano que tiene la autoridad frente a la lotería, tienes razón, que la propia ley le da y le otorga esas prerrogativas. Yo termino diciendo lo siguiente: le van a meter mano a la lotería, no hay problema, vamos a meterle mano, pero a la barrigol nadie la toca. Son las 10:05 minutos. Hay que meterle la mano. Nadie la toca, ni revisan contrato ni nada, creyendo con un pendejo. Son las 10:05 minutos. Gracias al senador Tommy Galán, senador de la República por la provincia de San Cristóbal. Cambio y fuera, Mauri. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.